Antes de que podamos iniciar y continuar con el tema que hemos venido abordando ya desde hace 2 semanas atrás, te voy a invitar a que inclines tu rostro y le des gracias a Dios por esta oportunidad que Él te da de estar en este lugar, de poder escuchar su bendita palabra. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y dile: Señor, gracias por esta bendición, por esta oportunidad, Dios mío, que tú me das día a día. Puedo realizar todas las actividades durante toda la semana. Bendito Dios. Y después de terminar un tiempo especial para escuchar tu palabra preciosa, que es el alimento para mi alma, que es la que me sustenta, la que me mantiene vivo en comunión contigo, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea de bendición, que sea también de restauración para aquellos, Señor, que se sienten debilitados, para aquellos que se sienten desanimados, para aquellos que no tienen esperanza, bendito Dios. Señor, abre los ojos, quita la mente espiritual, no permite ver tu luz admirable, Señor. Que este pueblo, bendito Dios, pueda, Dios mío, abrigar en sus corazones una esperanza viva de que tú, oh Dios, estás con tu pueblo, de que tú, oh Dios, estás, Señor, cumpliendo tus promesas día a día en cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra, Dios mío, sea para afirmarnos más en el camino, para mantenernos firmes, Dios mío, en medio de toda adversidad, bendito Señor. En medio de toda esta situación, Dios mío, de maldad que prevalece en el mundo entero, Dios eterno, para honra y gloria tuya, Señor, bendecimos tu nombre, oh Dios todopoderoso. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Y estamos, hermanos, hablando de algo de suma importancia para la iglesia y que tiene que ver precisamente con la vida personal de cada uno de nosotros. Amén. La semana pasada, para finalizar, ¿verdad?, y continuar nuevamente el día de hoy, tocamos el punto de quiénes serán los sujetos o los individuos que se irán en el rapto. Mencionamos aquí, ¿verdad?, que los que han creído en el Señor Jesucristo, los que murieron en Cristo, que cuando ocurra ese acontecimiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos no los precederemos a ellos, sino que juntamente con ellos seremos levantados y llevados a los aires para encontrarnos con el Señor. Ahora, el tiempo del rapto, hermanos, quiero que vayan ustedes haciendo sus anotaciones porque esto es vital para nuestras vidas. ¿Cuándo ocurrirá? La Biblia dice que nadie lo sabe, pero sí tenemos antecedentes de que está a punto de ocurrir. No podemos decir día, semana, mes, año, ¿verdad?, porque la Biblia no hace mención de esas cosas. Y si a alguien por ahí se atreve a decir que para tal día, a tales horas, tal semana, ¿verdad?, tal mes de tal año, Cristo viene, sería una falacia, sería una aberración, porque Jesús mismo declaró diciendo que nadie lo sabe, ni aun los mismos ángeles, sino solo Él y su Padre. Aleluya. El tiempo del rapto puede ocurrir en cualquier momento. A ver, ¿lo pueden repetir conmigo, hermanos? El tiempo del rapto puede ocurrir en cualquier momento. ¿En dónde nos
podemos fundamentar, hermanos, en la Biblia para tener esa plena seguridad de que estamos viviendo los últimos momentos aquí en la tierra? Vayamos a Marcos capítulo 13, versículos 34 al 37. Y Jesús cuenta una parábola. Aquí dice, hermanos, el reino de los cielos es semejante a esto y esto y esto otro. Dice, desde el versículo 33 voy a leer, de Marcos capítulo 13, versículo 33 en adelante, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie lo sabe. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La palabra velad, o el verbo velad, aquí, hermanos, nos está diciendo estar firmes todo el tiempo, estar a la expectativa todo el tiempo. No significa literalmente que tú te pases todas las noches en vela, despierto, pensando, ¿verdad? Señor, hoy sí vendrás por mí, hoy sí vendrás por tu iglesia, sino que constantemente estemos, en pocas palabras, preparados todo el tiempo. Porque hace alusión aquí que es como que el hombre o el jefe, ¿verdad?, que se fue lejos y les delegó responsabilidades a sus trabajadores y les dijo a cada uno: tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro, y dio autoridad a sus siervos. Y está hablando precisamente de la iglesia aquí, haciendo una figura de la iglesia. Y dice: y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Podríamos hacer aquí, hermanos, énfasis en que el portero puede ser el mismo pastor de la iglesia, que vela constantemente por sus ovejas, por su rebaño, en el que constantemente está al pendiente de cada una de ellas y está siempre alimentándolas, siempre dándoles, llevándolas a pastos verdes para que estén bien alimentadas, bien sustentadas, no permitiendo que alguna se escabulla por ahí o se pierda, sino que constantemente las está reuniendo para que permanezcan en el rebaño. Y dice el versículo 36, para que cuando venga de repente no los halle desapercibidos, no los halle durmiendo. ¿Cómo interpretan ustedes esto? ¿Dormir, que estés durmiendo en tu cama, o que estés bebiendo, holgazaneando, haciendo cosas indebidas? Como en otra parte de la Biblia menciona, y el mismo Jesús hace referencia diciendo: mi Señor tarda en venir, comamos, bebamos, disfrutemos, al fin un día moriremos. La vida de un cristiano siempre debe estar alerta, como el vigilante que todo el tiempo está a la expectativa de que el enemigo no venga para filtrarse en su muralla, en su ciudad, y entonces haga destrucción. El diablo siempre va a buscar la forma de cómo quitar la fe, la confianza y la disposición para buscar a Dios, porque saben una cosa, hermanos, y esto es vital que tú lo sepas, es
Si hay alguien que está al pendiente de todas estas cosas y sabe que Cristo puede venir en cualquier momento, no lo sabe él, no sabe la hora, no sabe el día, no sabe el momento exacto, pero sí sabe que en cualquier momento puede Cristo levantar a su iglesia de esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque Él mismo está contemplando el cumplimiento de la palabra. Si hay alguien que conoce mejor las Escrituras, es Satanás. ¿Saben ustedes que el diablo conoce las Escrituras? Y que él sabe que estos tiempos, hermanos, son los últimos minutos sobre la faz de la tierra de la iglesia, y que en cualquier momento se va, y que él está trabajando a marchas forzadas con pasos agigantados para provocar que la iglesia duerma, que la iglesia esté holgada, que la iglesia esté holgazaneando, hermanos, para que cuando ocurra ese acontecimiento la mayoría se quede y no volvemos a las mansiones celestiales. Por eso Jesús dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al despuntar el alba, hablando de, cuando el gallo canta, ¿verdad? O en la mañana, ya cuando el sol ha salido y empieza a alumbrar la superficie de la tierra. ¿En qué momento ocurrirá? Nadie lo sabe. Pero sí tenemos la certeza y la plena seguridad de que eso está a punto de ocurrir. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por eso, si tú estás en una situación en la que hay incertidumbre, hay duda, hay incredulidad en tu vida, afírmate ahora: el Señor no ha venido, porque Él está esperando que tú verdaderamente te entregues a Él de corazón. Yo quiero que volteen a ver ese reloj que está ahí atrás. Volteen a verlo, por favor. ¿Qué hora marca ahí? ¿Perdón? 2 para las 12. ¿Y qué les parecería, hermanos, que el Señor en su reloj pudiese solamente estar contando los últimos segundos, marcando la hora? Porque Él tiene un reloj allá. No es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, hermanos, pero Él está dando horas extras todavía, porque ve que muchos no están afirmados. Y Él quiere que cuando Él venga, hermanos, nos halle velando, apercibidos, preparados, y más que preparados para ese acontecimiento, porque será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Tremendo. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, también nos habla de estos acontecimientos, hermanos. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Algo ocurrirá, algo sobrenatural. Mucha gente, hermanos, en la época de finales de octubre, principios de noviembre, empiezan a prepararse para ir a visitar a sus muertos en las tumbas. Pero un cristiano no tiene por qué hacer eso, porque en sí la persona no está allí hablando espiritualmente, hermanos, porque ahí solamente está el cuerpo, pero la persona, el verdadero yo,
de aquel individuo, si permaneció en la palabra, si creyó a la palabra y se entregó a Cristo Jesús, está disfrutando de esas bendiciones celestiales. Que ocurrirá un acontecimiento, sí, glorioso, porque dice, hermanos, y se cumple la palabra donde dice, y su cuerpo no verá corrupción. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él fue sepultado, pero que ese cuerpo no permanecería allí de generación en generación, para que después la gente fuese en ese lugar a adorar un cadáver. Porque esa es la tendencia del ser humano, y ese es, hermanos, el punto en el cual el diablo busca siempre engañar al ser humano, el adorar un cuerpo sin vida, un cadáver. Imagínense que el cuerpo del Señor estuviera allí, que todo el mundo, quizá ya hubieran llevado ese cuerpo allá, ¿verdad?, al Vaticano, y ahí lo tendrían en un nicho, y todo el mundo tocando el féretro de cristal, mirando el cuerpo o los restos óseos de nuestro Señor Jesucristo. Él jamás podría permitir eso, hermanos, porque Él dijo, resucitaré. Aleluya. Ahora, yo siempre hago énfasis para que a ustedes no se les olvide, hermanos, que cuando Cristo venga por su iglesia, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice en Cristo, no los que no creyeron en Él, sino los que murieron con una esperanza viva. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús a María y Marta? ¿Qué le dijo? Amén. Exactamente, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y una de ellas dice, ¿verdad? Sí, Señor, creemos que Él resucitará en el día postrero. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cuando la gente, hermanos, va a esos lugares y lloran allí y cantan cánticos tenebrosos, lúgubres, es porque sus corazones están vacíos. Pero un cristiano jamás va a visitar a un cadáver, a un muerto, a un familiar, porque sabe perfectamente que esa persona está en la presencia del Señor. Amén. Que ese cuerpo se resucitará, sí, ciertamente, porque Dios tiene poder para resucitar a los muertos, dice la Escritura. Y lo hizo con Lázaro después de estar 4 días ya sepultado y su cuerpo se estaba engusanando. Si en un cuerpo así Dios puede hacer cosas tremendas, ¿cuánto más, hermanos, en un cuerpo que no tiene carne, que no tiene ya tejidos, tendones, nervios? Dios crea tejidos nuevos, restaura el cuerpo y lo resucitará inmortal. Bendito sea el Señor para siempre. Bendicen el nombre del Señor, hermanos. Glorifiquen su nombre, exáltenlo porque Él es digno de toda gloria y honra. Nosotros, esto es, hermanos, los creyentes. Así pues, el rapto incluye solo a los salvos. Yo quiero que tú te pongas a reflexionar. ¿Eres verdaderamente salvo? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? Y hago énfasis nuevamente en esto, hermanos. Si el Señor todavía no ha levantado a su iglesia, es porque está esperando que cada uno de nosotros verdaderamente nos afirmemos en el camino y en la palabra. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Siempre hemos dicho y siempre lo vamos a reiterar, quizá este sea el último domingo, pero no lo sabemos. O quizá este sea el último año. No sabemos si el Señor venga, hermanos, al finalizar este año o a principios del año que viene.
pero he mencionado, y eso lo dije en la predicación de la semana pasada, que el tiempo, hermanos, de una generación que corresponde a 70 años se ha cumplido ya y se llevará a cabo el próximo 14 de mayo del año 2018. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo en Mateo 24: mirad cuando la higuera se enternece. Y está hablando ahí del pueblo de Israel. Dice: cuando veáis que el pueblo de Israel se convierte en nación, empieza a contar el tiempo, y de cierto os digo que no pasará esta generación sin que antes todas estas cosas se cumplan. Tú estás observando todo lo que está pasando alrededor del mundo. La maldad multiplicada, la depravación, las leyes que se están legislando en la Cámara de Diputados y Senadores, aprobando, hermanos, ¿cómo se llama? El aborto, aprobando, hermanos, depravación para que el mundo se pierda más, aprobando promiscuidad para que el mundo se hunda más en la maldad. Y el diablo aplaude y dice: sí, bravo, qué bueno, yo soy el que está triunfando. Así como cuando el diablo vitoreaba y gritaba, dando, hermanos, voces de júbilo cuando veían a Jesús clavado en la cruz. Pensaban que ellos estaban obteniendo la victoria, pero no sabían que recibirían un golpe de muerte. El Hijo de Dios aplastaría la cabeza de una vez y para siempre, hermanos, y le quitaría, le arrebataría las llaves del Hades, dice la Escritura, de la muerte, del infierno. Y le dice el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El diablo vitorea y aplaude y dice: sí, yo estoy comandando, yo estoy triunfando, yo estoy obteniendo todo lo que quiero con la humanidad. Se pierde más la humanidad. Pero también, hermanos, dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 28, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y este evangelio se está predicando hasta los últimos rincones de la tierra. Y se está llevando este mensaje hasta en las tribus más recónditas en la Amazonas, en el Brasil. De las tribus más, hermanos, olvidadas en el África, allí está llegando el evangelio de vida y la gente se está convirtiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque este evangelio, hermanos, no hace acepción de personas, sino que es para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Primeramente para el judío y después para el gentil. Dios ha hecho a un lado el pueblo de Israel, haciéndolo, excluyéndolos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, para enfocar sus sentidos en la iglesia. Por eso, hermanos, se está predicando este evangelio del reino en todo el mundo. Y vean la situación aquí, ustedes mismos lo pueden observar: apatía, flojera, desidia, aburrimiento. Porque muchas veces vienes a este lugar a aburrirte, a dormirte y a perder el tiempo. Pero aquí la palabra del Señor dice, hermanos, que cuando Él venga, a cada uno dará su pago. ¿Qué te impide a ti el que este día destines para venir a la casa de Dios y recibir bendición? Escuchar palabra de Dios. ¿Qué te impide? Pero este es hermanos, el tiempo en el cual la palabra de Dios dice que habría un enfriamiento espiritual y apostasía y un relajamiento tal que, hermanos, la iglesia misma estaría en una situación de peligro, un peligro inminente.
Porque el pueblo de Dios solamente lo honra de labios, pero sus corazones están muy lejos de Dios. El pueblo de Dios no se esfuerza, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Dios no busca su rostro. El pueblo de Dios no ama su palabra. El pueblo de Dios no ama la causa de Cristo. El pueblo de Dios ha entrado en una situación mecánica, rutinaria, en la que solamente se congrega por mera religiosidad. Pero no está buscando a Dios de corazón. No se está entregando de corazón a Dios, hermanos. Créanme que estos mensajes o esta palabra es para que la iglesia estuviera llena aquí, deseosa de aprender más de cómo se llevará a cabo este acontecimiento glorioso. Bien dice la palabra, hermanos, dice: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hallaré al pueblo por el cual entregué mi vida entera en oración, congregándose, aprendiendo más de mí, aferrándose a las promesas de Dios, o deseando vivir como el mundo, hermanos, aferrándose a las cosas materiales, deseando tener, afanándote por trabajar horas extras, ganar dinero y tener más cosas materiales, cuando Dios, hermanos, tiene cosas mejores preparadas para aquellos que han creído en Él. ¿Acaso no te conformas con que Dios te da cada día el pan de cada día, hermanos? Te da el vestido, te da un techo donde vivir, te da, hermanos, las fuerzas para trabajar, y el domingo, que es el día en que tú debes estar aquí, te quedas dormido en casa, y dices: tengo flojera, ¿para qué voy a ir al templo si todos los domingos es lo mismo? Hablando, hermanos, de una mentalidad retrógrada, de un corazón entenebrecido. Cuando dices: todos los domingos es lo mismo. ¿No le decían así a Noé? Noé, ¿para qué construyes ese barco gigantesco? ¿Cómo le vas a hacer para llevarlo al mar? Y la gente se burlaba de él, y renegaban de él, y renegaban de la palabra, hasta que dice la Escritura, hasta que el día en que los animales entraron en el arca, Noé entró con su familia en el arca, Dios cerró la puerta y vino el diluvio de súbito, porque no sabían exactamente cuándo habría de ocurrir eso, y, hermanos, cayó de una manera súbita, inesperada. Y entonces sí, todo el mundo, cuando empezó a ver, hermanos, cómo se rompían las fuentes de los abismos, y la tierra se anegaba y la lluvia caía, hermanos, en cuántos minutos, hermanos, se anegan las calles y se inundan, y hasta los carros andan flotando en una lluvia común y corriente aquí en la ciudad de Puebla, o en cualquier ciudad. ¿En cuántos minutos? Díganme. 15, media hora. A veces hasta en menos. Y es una lluvia común. Imagínense, hermanos, cuando dice la Escritura que las fuentes de los abismos se reventaron y salió, hermanos, esa agua allí a una presión que llegó hasta la misma atmósfera y la desgastó. La capa de ozono que cubría la tierra la desgastó, hermanos, y hubo un cataclismo de niveles universales. La tierra se anegó totalmente en agua, y la gente, hermanos, pegaban en la puerta y decían: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, porque perecemos. Y dice la palabra de Dios
que cuando la puerta estuvo abierta, nadie la pudo cerrar, para que todo aquel que quisiera entrar, pudiese entrar en el arca de la salvación. Pero una vez que esa puerta fue cerrada y Dios fue el que la cerró, nadie la pudo abrir, porque cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre, hermanos. Puedes estar aquí muy indiferente, puedes estar mostrando una actitud de indiferencia para las cosas de Dios, pero llegará el momento en que tú gritarás y dirás: Señor, ¿por qué me quedé? Y preguntarás: ¿por qué me quedé, Señor? ¿Por qué yo me quedé aquí en la tierra? ¿Por qué me quedé para sufrir la gran tribulación? Y empezarás a ver cosas tremendas, terribles y espantosas. Una gran angustia y zozobra en el corazón de las gentes. ¿Por qué? Porque no se quisieron afirmar en el camino. Amas más el mundo, amas más las cosas que el diablo te pone en tu corazón, y no amas a Dios, no lo buscas de corazón, no te arrepientes. Dice el Señor: por tu corazón no arrepentido, la falta de lucidez en tu vida te traerá consecuencias de tal manera que después te lamentarás amargamente, pero ya no habrá remedio. Este es el tiempo, hermanos, y este es el momento, no mañana. Tú no sabes si vas a vivir el día de mañana. Quizá hoy Dios te esté dando la última oportunidad en tu vida para que tú te entregues a Él de corazón y digas: basta ya, voy a seguir a Cristo, me entregaré a Él de corazón y lo seguiré a Él, porque en Él solamente tengo salvación. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea el Señor, amén. Sí, gloria al Señor para siempre, aleluya. Por eso dice, hermanos, aquí que el rapto solamente incluye a los salvos. No es suficiente con que vengas a sentarte en una silla. No es suficiente con que tú vengas aquí a cantar y a orar. Dios quiere ver verdaderamente en tu vida, en tu corazón, arrepentimiento y sinceridad. Porque, hermanos, si Dios no ve sinceridad, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a cualquier ser humano, pero a Dios no lo puedes engañar. Él lee tus pensamientos y también ve cuáles son los deseos de tu corazón. Quizá estás aquí en cuerpo presente, pero tu mente está alejada, estás pensando en otras cosas. Estás en cuerpo presente, pero tu mente ausente y no concentrado en lo que Dios te está diciendo en esta hora. Y no sabes tú si al salir de aquí, a la vuelta de la esquina, te sorprenda la muerte y no te arrepentiste. ¿Y de qué te sirvió haber venido a este lugar si no hiciste una decisión firme en tu vida? Y entonces el alma, esa alma, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá el alma? Esto solamente es un estuche, pero tu verdadera personalidad, esa es la que clama y la que gime, hermanos, con gemidos indescriptibles a su Creador. ¿A dónde irá tu alma? No digas tú como Jesús, hermanos, expuso esta situación en la que dijo que había un hombre que había prosperado materialmente y dijo: alma, vean que no dice persona, ¿verdad? O cuerpo, sino dice alma, hablando, hermanos, de el interior, del verdadero yo. Y dice: alma, disfruta, goza, regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos años.
y escucha una voz que le dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has granjeado de quién será? Como el rico, el hombre rico y Lázaro, el mendigo. El hombre rico disfrutaba día a día y no era capaz de darle ni un mendrugo de pan al hombre que no tenía ni para un bocado de pan, y estaba enfermo y todo lleno de llagas, dice la Escritura. Pero llegó el tiempo en que el rico murió y no se pudo llevar sus riquezas a donde él iba a pasar la eternidad. Y allí dice la Biblia que abriendo sus ojos se miró en tormentos eternos. Y pudo recordar, y pudo mirar, y pudo oír, y pudo degustar, y pudo palpar. Porque, hermanos, cuando el cuerpo, este cuerpo material, este estuche, deja de existir, es sepultado, pero el alma jamás muere, y esa es o la que va con Dios o se va a una condenación eterna. ¿A dónde irás cuando el Señor te llame a cuentas, hermanos? En Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 11, también nos hace referencia a este punto de suma importancia, hermanos. Apocalipsis 3, del 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo no sé si tú entiendes esta porción bíblica, hermanos. Y el versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios te ha entregado una bendición, y esa bendición es tu salvación, hermanos. Dice aquí: reténla, retén tu corona. La corona viene haciendo alusión, hermanos, a tu salvación. Hay muchos que dicen que la salvación es imposible de perderla una vez haber creído. Hermanos, sí, ciertamente Dios nos dio una salvación, y dice la Biblia que esta salvación es para siempre, es eterna. Pero aquel que no se mantiene en el camino, cree que porque anda ya haciendo y deshaciendo, cree que por eso también retiene su corona, cree que por eso también, y aunque se congregue hipócritamente dentro de la iglesia y cante y alabe a Dios, cree que por eso es salvo. La palabra de Dios es clara, hermanos. Dice aquí: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, en pocas palabras, no lo vayas a extraviar. No está diciendo aquí que es falible de que esa persona corre el riesgo de que se pierda. Dice: para que ninguno tome tu corona. O sea, venga otro detrás de ti y te arrebate lo que Dios te había dado. Y hermanos, no dice la palabra de Dios que muchos, que los que van adelante, dice, los que van enfrente se tornarán hacia atrás, y los que van hacia atrás se tornarán hacia el frente? Y dice: y he aquí, dice, las prostitutas, los borrachos y los fornicarios irán delante a recibir su corona, la bendición. Y los que iban adelante se quedarán atrás, y aún se quedarán afuera. Ahora, ¿cómo interpretas esta palabra, hermanos? Significa que muchos que andaban perdidos se entregaron a Cristo, y se entregaron de veras, se entregaron de corazón. Quizá, miren, hermanos, esto es vital y es de una gran delicadeza en tu vida. A muchos que tú has invitado aquí a la iglesia, quizá ellos se salven y tú te pierdes, porque no te has afirmado en el camino. ¿A cuántos has invitado a la iglesia y ellos se han afirmado en la palabra,
y permanecen fieles a la palabra, y tú que les predicaste corres el riesgo de quedarte. Eso es lo que está diciendo la palabra, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, hermanos. ¿A cuántos que andaban perdidos en el mundo los invitaste a la iglesia, creyeron a la palabra, se afirmaron a la palabra de Dios, caminaron en el camino de la santidad y al final se salvaron? Y tú que los invitaste, que les hablaste de la palabra de Dios, al fin te perdiste. Por eso dice aquí, retén lo que tienes para que nadie te lo arrebate. Porque podría venir alguien que te arrebate esa bendición. Aquí, hermanos, la iglesia es un tipo de Enoc, y Enoc un tipo de la iglesia. Dice la palabra, Enoc fue trasladado antes del diluvio. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice, hablando de los hombres de fe, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, antes de que nosotros seamos trasladados, antes de que nosotros seamos arrebatados de esta tierra, tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice aquí, y el punto principal es la fe. ¿Tú tienes fe? ¿Tú te congregas aquí por fe? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Amén. Para creer que esta palabra tiene poder para transformar la vida de una persona. Gloria a Dios. Y para hacer testimonio a otros que están decaídos espiritualmente, que necesitan ser levantados por tu testimonio para que vean que lo que Dios ha hecho en tu vida también lo puede hacer con aquellos que no tienen esperanza. Dice, por la fe. O sea, Enoc caminó en la fe con Dios. Y dice, y fue traspuesto para no ver muerte. O sea, él no pasó por el proceso de la muerte, sino que se lo llevó Dios. Dice, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su vida fue una vida de integridad delante de Dios. Fue una vida, hermanos, de santidad. Y es un tipo, vean que Enoc fue contemporáneo con Noé. Y Noé era el evangelista, hermanos, vean nada más esto. Noé era el evangelista y Enoc un tipo de la iglesia. Enoc, antes que viniese el diluvio, Dios se lo llevó. ¿Sí? Y después que Enoc subió o fue llevado, vino el diluvio sobre la tierra, dando a entender que la iglesia será llevada antes que vengan los acontecimientos terribles sobre la faz de la tierra. Bendecimos el nombre del Señor, hermanos. Ahora, veamos cuáles son los resultados del rapto. Para Cristo es el resultado de su oración. Jesucristo oró por la iglesia en aquel tiempo, por los que habían creído en Él y por los que habrían de creer en Él en el futuro. En pocas palabras, Jesús nos miró a nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? San Juan 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, Él vendrá con, hermanos, con poder y gran gloria. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto una noche o una tarde de tormenta y los rayos se ven como fulguran?
y desaparecen. Es un destello de luz, hermanos, y así como alumbra, así se extingue. Cristo, hermanos, se llevará a su iglesia de esa manera. Pronto estaremos con el Señor. ¿Cuántos anhelan estar con Él? Este mundo va de mal en peor y no va a mejorar. Hay muchos predicadores que dicen, hermanos, que hay que prosperar, hay que ¿cómo se llama? Tener riquezas, porque hay que vivir la vida aquí. Y Dios para eso nos llamó. Eso es mentira. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y también dice la Escritura, lean Hebreos capítulo 11, hermanos, que esos hombres de fe no pusieron los ojos en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en aquellas que no se ven, pero que son eternas. Ahora, eso es, hermanos, una causa de satisfacción para el pueblo del Señor. Amén. Porque en Isaías capítulo 53 versículo 11 habla de cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer para que nosotros pudiésemos tener esa bendición tan grande. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando aquí el profeta, hermanos? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, porque a causa de esa aflicción y de ese sufrimiento, hermanos, Él quedó satisfecho, porque dice la palabra de Dios, consumado es. En pocas palabras está diciendo, todo ha sido culminado. Esta obra redentora está terminada, está perfecta, no le hace falta nada, y por ese motivo Él quedó satisfecho. Amén. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, hablando de la iglesia, que la iglesia es justificada por la sangre preciosa de Cristo y llevará las iniquidades de la iglesia. Amén. De su pueblo. Hermanos, para los creyentes debe haber algo que nos debe mantener con esa flama encendida. Yo tengo una esperanza. Y tengo esa confianza de que veré a los míos. Tengo dos hermanos que jamás conocí, pero sé que están vivos. Y están con el Señor. Y tengo la plena seguridad de que también veré a mi Padre, hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento, porque resucitará. Y mis dos hermanos también resucitarán. Y si somos fieles a Él, los veremos allá, en el reino de los cielos. Aleluya. Resucitados y transformados. Amén. Con cuerpos glorificados. Yo no sé, hermanos, si realmente ustedes asimilan lo que domingo a domingo se explica en este lugar. Yo no sé si tú te afanas más por los placeres de este mundo, por las cosas materiales, por tu misma familia, por lo que has logrado con la ayuda de Dios,
Quizá tengas una casa muy bonita. Muchas cosas que posiblemente hacen que tu corazón se incline hacia ellas. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que el cielo y la tierra pasará. O sea, todo lo que tú miras, tu casa, tus bienes, todo eso un día se va a acabar. Eso no es eterno. Eso un día dejará de existir. Vean los grandes imperios de épocas antiguas. El imperio babilónico. Y como dice la historia, dice que era el imperio con los jardines colgantes más hermosos. El oro corría como piedras, hermanos, y eran naciones ricas en extremo. Y obsérvalas el día de hoy. ¿Permanecen? El imperio egipcio, que fue un imperio que duró, hermanos, más de 2000 años. Y se puede hablar de siglos, de milenios, pero permanece hasta el día de hoy. ¿Qué son ahorita? Ruinas. Ustedes están viendo la serie de Moisés y los 10 mandamientos, cómo se ve, hermanos, la ostentosidad con la que vivía el faraón y todo su séquito, todos sus súbditos en el palacio, y cómo vivía el pueblo de Israel en pobreza. Pero ¿acaso Moisés se aferró a los lujos del palacio? ¿Qué dice aquí en Hebreos capítulo 11? Dice, por la fe Moisés no puso sus ojos en los bienes materiales del faraón, porque él, hermanos, vio la necesidad de su pueblo y despojándose de toda esa vanidad, decidió obedecer a Dios y le fue, hermanos, tomado o contado por justicia. El punto es aquí, al cual yo quiero que tú te enfoques. ¿Estás tú aferrado a tus bienes materiales? Por lo cual tú dices, no, pues es que yo mejor prefiero quedarme aquí en la tierra a disfrutar de todas estas cosas y no estar allá en la presencia de Dios, hermanos. Sobre todo por lo que Él te dará, porque si tú te aferras a las cosas materiales, ciertamente con ellas perecerás, porque morirás un día y tu cuerpo será sepultado, pero tu alma lanzada a un lago de fuego. Y entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Pero si tú te aferras a lo que Dios te ha prometido allá arriba, Él te ha prometido que si tú eres fiel, hermanos, tu cuerpo será un cuerpo inmortal. Yo quiero esa bendición para mi vida y para mi familia también. Yo siempre en oración le digo, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, ven por tu pueblo redimido ya, Señor. Levanta tu pueblo ya de esta tierra, llévanos contigo ya, Señor. Queremos estar en tu presencia gloriosa. Pero yo quiero ver, hermanos, si el Señor nos concede recibir esa bendición, ver este cuerpo corrupto, este cuerpo, hermanos, esta carne corrupta, ser transformada en un cuerpo de gloria eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ¿tú quieres tener ese cuerpo glorificado, hermano? Ahora, los eventos que seguirán al rapto, en el cielo, el juicio del servicio de los creyentes y las recompensas por dicho servicio. Dios dará recompensas. Cuando la iglesia desaparezca de aquí de la tierra, inmediatamente comenzará
el tiempo de la tribulación y después la gran tribulación. Y en el cielo, hermanos, su pueblo recibiendo las recompensas. Veamos una porción bíblica. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiero que te enfoques en lo que dice aquí esta parte de la Biblia. Dice: si permaneciere la obra de alguno, hablando del pueblo de Dios. ¿Sí? Dice: la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero ¿qué dice más adelante? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A veces alguien construyó sobre ti y sembró la semilla de la palabra de fe. Y tú también siembras sobre otros, pero en vez de, digamos, edificar, hablando de una edificación, en vez de edificar con firmeza, con buenos materiales, para que ese edificio permanezca firme, edificas hojarasca. Y dice allí que Él probará los materiales con los que tú edificaste y los probará por fuego. ¿Qué ocurre con la hojarasca? Se quema, pero préndele fuego a un trozo de metal o a una roca. ¿La roca se quema? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hablando de nuestros cuerpos, hermanos, ¿cómo vives tú el Evangelio? Ya no seas un cristiano tradicionalista. Ya no seas un cristiano, hermano, que solamente viene los domingos y se viene a aburrir aquí. Vives, te has amodorrado, te has acostumbrado a vivir una vida, hermanos, sin sentido. Dices: soy cristiano porque me congrego en una iglesia, pero en verdad no he crecido, no he madurado, no he dado frutos. ¿Cómo crees que será tu vida ya arriba en el cielo, hermano? Si vivirás eternamente. Dicen: pues qué aburrido, ¿no? ¿Qué haremos allá? ¿Qué haremos? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué haremos allá, hermanos? Viviendo eternamente, dicen: soy eterno, ¿verdad? Ya, lo alcancé, ya lo logré. Sí, ciertamente la Biblia dice que habrá felicidad, hermanos, allá, y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más angustia. Pero yo creo que sí habrá actividades que hacer, porque Dios es un Dios de trabajo, hermanos. Y dice, el mismo Señor Jesucristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y nosotros como cristianos, ¿qué hemos hecho aquí en la tierra?
porque Él pedirá que le des cuentas. ¿Y qué cuentas le daremos a Él? Te pedirá cuentas de diferente índole en tu vida. Tú como padre serás responsable de tu familia. Y tú como hijo también serás responsable de cómo conllevaste tu vida. Cómo viviste aquí en la tierra. Si verdaderamente te afirmaste en el camino, y a las madres de familia también las harán responsables. No crean que porque no tienen un marido están exentas. No, Dios te hará responsable de tus hijos. Y de ti depende de cómo tus hijos crezcan, para que más tarde ellos permanezcan en el camino, o te estés lamentando de que los veas perdidos. Pero si se pierden, el Señor no te justificará, sino que Él tomará cartas en el asunto y te reprenderá duramente. Hermanos, a todos nos toca aquí. Nadie queda exento. Nadie queda exento. Dios a uno por uno nos llamará y nos pedirá cuentas. ¿Qué fue de tu vida dentro de la iglesia? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo viviste el Evangelio? De nada sirve, hermanos, congregarnos aquí día a día si verdaderamente nosotros no hemos sido transformados, no hemos sido cambiados, no vivimos el Evangelio como realmente Él quiere que vivamos el Evangelio. Inclina tu rostro en esta hora. Vean, hermanos, que solamente abarcamos dos aspectos aquí y no podemos terminar. Son tantas cosas de la cual Dios quiere, hermanos, que consideremos en nuestras vidas. Si te puedes arrodillar, hazlo. Humíllate delante del Señor y dile: Señor, un día más estoy aquí y no quiero que sea un día más en mi vida en el que no pasa nada. Sigo viviendo como estoy, sigo viviendo una vida de rutina, una vida sin sentido, una vida escabrosa, una vida en la que estoy aburrido, estoy lleno de hastío, porque no le hallo sentido a mi vida. Deja que el Señor gobierne tu vida, deja que el Señor gobierne tu mente, deja que el Señor gobierne tu corazón, déjate moldear por Él. No permitas que el enemigo te engañe y no salgas como entraste. Sal lleno del poder de la palabra de Dios, sal lleno del poder del Espíritu Santo. Reconoce en tu vida, reconozcamos cada uno de nosotros que necesitamos de Dios, que necesitamos de Él y que sin Él estamos más que perdidos. Oh bendito Dios, santo y eterno, lleno de gracia y de verdad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos hablas día a día, Señor. Y tú quieres que tu palabra, Dios mío, no sean palabras al aire, no sean como hojarasca llevada por el viento de aquí para allá, como las olas del mar, sin rumbo y sin sentido. Guíanos, Señor. Dirige nuestras vidas. Haznos reflexionar. Ya basta de tanta incredulidad. Ya basta de tanto tedio en nuestras vidas. Pero una vida tediosa, una vida aburrida, en la que Dios, o más bien en la que no pasa nada en ti, porque no le das autoridad a Dios, no le das permiso a Dios para que Él obre y transforme todo lo que Él tiene que transformar en tu vida.
Oh Dios Todopoderoso, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Dice tu palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Creemos, Señor Dios Todopoderoso. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, que sin ti nada somos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Oh Dios de la gloria, hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por los siglos de